Un saludo a todos, queridos estudiantes, buenas tardes. Qué bueno que nos volvamos a encontrar al inicio del año 2021, en donde vamos a comenzar este camino nuevamente en el estudio de las ciencias sociales. Deben recordar ustedes que están ahora en segundo año de bachillerato y digamos lo que la exigencia va a ser mucho más fuerte. No hay duda que cada año es como digámoslo así, un peldaño, una grada, un reto cada año más. Y en segundo año de bachillerato, digámoslo, estamos bastante próximos a llegar a la universidad. Entonces la exigencia se vuelve cada vez mayor. Por eso les quiero, en primer lugar, en este primer momento, recomendar tomarlo con muchas ganas, tomarlo con mucho empeño, con mucho ánimo, y que los temas, a medida los vayamos desarrollando, ustedes mismos vayan cayendo en la cuenta de que tienen su debida importancia, sobre todo cuando lo vemos en vistas a una futura prueba que se nos hará al final del año, que ahora se llama Avanzo, en el que se nos pedirá mucho análisis, mucha reflexión, hasta cierto punto, capacidad de discernir y de reflexionar el entorno social. Y por eso justamente vamos a comenzar a apostarle a eso. Ya tenemos un año previo, primer año de bachillerato, que con todo y la pandemia y toda la, digámoslo así, debilidades o limitaciones que pudimos haber tenido, pues hasta cierto punto se nos ha facilitado el hecho de que, pues bueno, nos tocó enfrentarla así la pandemia y lo que hayamos aprendido, mucho, poco. Ahora estamos en segundo y vamos a comenzarlo así. La unidad número 1 de bachillerato de segundo año se llama Conozcamos las ciencias sociales. En este caso nosotros vamos a analizar prácticamente la realidad social, pero concretamente la realidad social salvadoreña. Porque resulta que la realidad, ya el contexto social, las actividades, los comportamientos, la sociedad como tal, se convierte para nosotros en un objeto de estudio. Ustedes en las ciencias naturales, en la ciencia, por ejemplo, en la química, la física, la biología, ustedes saben que las ciencias tienen su objeto de estudio, los seres vivos, los compuestos químicos, que el peso, etcétera, ¿ya? En el caso de las ciencias sociales, nuestro objeto de estudio será la sociedad como tal, ese aglomerado de hombres y mujeres que viven en sociedad y que pues van actuando de una forma, actúan de otra, las costumbres, las tradiciones, la cultura. Esta realidad salvadoreña será nuestro objeto de estudio de las ciencias sociales. Y entonces por eso vamos a saber que se pueden hacer investigaciones al respecto. A esto se le llama investigaciones sociales o investigaciones cuantitativas como tal. Esto lo vimos en primer año justamente al inicio, se acordarán. Las investigaciones cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, que es por medio de encuestas, por medio de cuestionarios, por medio de otros instrumentos de estudio, para tener un dato concreto, estadístico, un número, un dato, un resultado. En el caso de las ciencias sociales es mucho más de investigación, de análisis, de reflexión, ya que tenemos que aprender a hacer. La guía que les he mandado este día o que les han mandado sus profesores orientadores tiene varios ítems o varios literales. En un primer momento aparece la teoría como tal que nos va a explicar o nos va a poner en contexto qué es lo que quiere enseñarnos. Obviamente es necesaria la ayuda del profesor para entenderla mucho mejor, ¿ya? Para entenderla mejor. La guía de entrada les presenta esta aclaración. Las ciencias naturales o la realidad natural, pues tiene su objeto de estudio. Y entonces, y como tal, es concreto, pues, es concreto. Las piedras, el agua, lo que sea, el fuego, es concreto esta realidad de estudio, este objeto de estudio como tal. Ahora, las ciencias sociales tienen también su objeto de estudio y es la realidad social. La realidad social que existe como resultado de la interacción de los seres humanos. Lo que les decía,
el hombre y la mujer, hombres y mujeres que entran en relación, que forman este conjunto de relaciones, lo cual es lo que nosotros llamamos la sociedad. Entonces, pero resulta que nos relacionamos y esto depende mucho de las subjetividades. Esto depende mucho de cómo nosotros percibimos el mundo, de cómo nosotros vamos enfrentando la realidad, así como la percibimos y así como pensamos que es. Entonces nos encontramos con el efecto Pigmalión. Curiosamente, este efecto viene de la psicología, de unos doctores en psicología que se propusieron hacer este efecto o este experimento y que lo que determinó es que, les voy a poner así un ejemplo, las expectativas que tienen en uno influyen mucho en cómo uno actúa, ¿ya? Un ejemplo, hicieron el experimento con 30 estudiantes en un aula o en una sección y resulta que los 30 estudiantes se les pasó al inicio un examen para determinar su coeficiente intelectual, su grado de inteligencia, y los 30 estudiantes, claro, habían sido seleccionados y los 30 tenían un promedio de coeficiente intelectual prácticamente muy parecido, bastante similar, todos eran inteligentes. El experimento era que los profesores iban a seleccionar al azar 2, 4 o 5 estudiantes de ese grupo y los iban a comenzar a tratar de otra forma, comenzando por un informe. El informe diría que este estudiante, el cual había sido previamente seleccionado de entre los 30, su primer referencia es muy inteligente, él da a conocer que tiene una gran capacidad intelectual, él es bueno para analizar toda una expectativa de la realidad del estudiante y como tal, él se iba a dar cuenta de ese resultado. Esa fue la primera impresión. Se dio cuenta que su profesor tenía muchas expectativas en él o en ella, si era él seleccionado. Y esto comenzó a demandarle mayor preparación. Y esto comenzó a demandarle leer más, prepararse más, dar lo mejor. Y ciertamente los 5 que fueron seleccionados sobresalieron en las notas, sobresalieron en el desempeño por la expectativa que tenían los profesores hacia estos 5. Ahí quedó demostrado que a pesar de que todos tenían el mismo coeficiente intelectual, fue la expectativa que tenía, en este caso, un factor superior o alguien respecto a ellos que los hizo cambiar. En psicología esto se llama el efecto Pigmalión, que quiere decir cómo nuestras creencias y nuestras acciones se ven influenciadas por otras creencias y por otras acciones que tienen sobre nosotros. En la realidad salvadoreña, ustedes sabrán que existen medios de comunicación, existe el poder fáctico, existe los que dominan, los que controlan el sistema, los que tienen el poder prácticamente, y estos nos hacen, así, vámonos al mismo ejemplo, esto nos generan una expectativa sobre nosotros. Y por eso la guía es muy interesante cómo nos lo presenta. ¿Cómo conocen a los salvadoreños? A los salvadoreños los conocen porque son gente muy trabajadora. Así se dice a nivel de muchos países. Y donde va un salvadoreño y le preguntan, ¿y cómo es la gente del Salvador? Muy trabajadora. El salvadoreño es muy trabajador. Y una foto típica de un salvadoreño es entonces un señor que anda en el campo arando la tierra. Muy trabajador. Una señora que lleva un guacalito en la cabeza, una señora muy trabajadora, o unos jóvenes que aparecen ahí por la calle vendiendo una cosa, haciendo lo otro, gente muy trabajadora. Esa es la expectativa que están generando en los salvadoreños. Ciertamente, somos muy trabajadores, sí, pero eso no garantiza de que se tiene un trabajo adecuado, un trabajo, digámoslo así, digno o un trabajo que sea capaz de generar las condiciones para vivir dignamente como se lo merece un salvadoreño. ¿Por qué? Entonces vemos que en El Salvador, aunque no hay una gran tasa de desempleo, lo que sí vemos es que hay muchísimos empleos informales o trabajadores informales que tienen un subempleo prácticamente, que ganan muy poco.
Ciertamente que tienen que rebuscarse para ver de vivir. Pero claro, la idea que le venden, la expectativa que le venden es que él es muy trabajador. Ciertamente busca trabajo, pero no un trabajo como que le genere las condiciones, ¿ya? Para poder vivir dignamente. El salario mínimo, las prestaciones de ley, estar asegurado, tener lo que necesita para su casa, pagar lo básico, pues, tener lo básico. Entonces, te das cuenta cómo entonces la expectativa que tienen o que nos hacen creer influye en la realidad salvadoreña. ¿Por qué no presentar a un salvadoreño como una persona, por ejemplo, ya el jueves lo vamos a ver en la clase, les voy a poner algunos ejemplos. Si vemos una imagen de un tipo que está así pensando, ¿verdad? De alguien que está analizando en una pose de pensador, no se nos ocurre un salvadoreño, no se nos ocurre un salvadoreño. Quizás a lo mejor uno de allá de Grecia o de Europa, de otro lugar, si vemos a alguien que está sentado meditando así, ¿verdad? Tipo como sale el Buda o como salen algunos meditando, tampoco nos imaginamos a un salvadoreño, no es muy, no lo tenemos en nuestra mente, no está así la expectativa realizada en nosotros, sino que el salvadoreño es trabajador. Entonces, es importante darnos cuenta cómo la realidad social se ve influenciada también por esto, para que vean, ya, para que vean cómo la realidad social es un intercambio continuo entre el individuo y la sociedad. La sociedad lo influye, la sociedad lo influye y el individuo también, entonces se mete en esta sociedad y se vuelve parte de ella, así como lo quieren, así como lo necesitan. Entonces, va a percibir la sociedad, lo que les decía al inicio, así como se lo están mostrando, a la expectativa que tienen de él, lo que quieren influir en él. Por eso la guía nos va presentando todo eso y por eso nos podemos nosotros echarnos a pensar y analizar cómo esto ha sido posible en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, ahí donde ustedes viven, darse cuenta cómo ha sido la expectativa que se tiene de sus, por ejemplo, de sus vecinos, de la gente que vive ahí en el caserío o en la colonia, en la ciudad, para que vean entonces cómo se puede investigar. Es posible, analizando ya todo esto, es posible hacer una investigación al respecto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo un método, siguiendo esta metodología de la investigación, vamos a comenzar a observar desde la observación. Ya teniendo nuestro objeto de estudio, vamos a ser capaces de entonces comenzar a preguntarnos, ¿ya? A preguntarnos, a hacer las hipótesis, a hacer el planteamiento del problema y a intentar resolver haciendo una investigación al respecto. La guía lo que nos presenta entonces hasta el literal C, es decir, que hemos pasado literal A, B y C, lo que nos presenta es toda una temática para entender esto, para llegar a entender esto. Ya la realidad social como objeto de estudio, se puede investigar, claro que se puede investigar. Toda una realidad influenciada, ya, tienen que entender esto, influenciada por quien nos domina, por quien tiene el poder o por aquellos que quieren o desean que así seamos, que así nos veamos y que así actuemos. Ya, entonces es una primera parte para llegar al literal D, que esa sí es la tarea que vamos a hacer. Entonces, a partir de este video, yo lo que necesito es que ustedes, al leyendo toda esta información, ahora ya se los he explicado, ustedes traten de responder al literal D. ¿Qué dice el literal D? Vamos, dice, reflexiona sobre la realidad social en tu familia y en tu comunidad. Aquí hay un cambio. Ya no vamos a hablar de toda la coyuntura nacional, ya no vamos a hablar de todo el espacio, ¿verdad?, del Salvador, de los 21,000 kilómetros cuadrados, sino que ahora nos vamos a centrar ahí donde usted vive, en su colonia, en su caserío, en su cantón o ahí donde está, en el barrio. Nos vamos a centrar ahí. Entonces, ¿qué una primera pregunta dice? Analizando esto, ¿qué elementos consideras que deben ser preservados y cuáles deberían ser cambiados? ¿Y por qué? Un ejemplo. Resulta que, le voy a poner así, pues,
está la expectativa que han generado sobre una colonia y dicen, no, es que en esa colonia es bien peligroso y todos los que viven ahí son peligrosos. Expectativa de la gente que se ha corrido de que ahí es peligroso. Entonces, o también que los que viven en tal colonia o los que viven en tal caserío, ahí los hipotes no estudian porque ahí lo importante es aprender a tameguar, lo importante es aprender a sembrar maíz, lo importante es que sepan trabajar con el ganado, etcétera. Eso es lo importante. Entonces, los jóvenes ahí no les gusta estudiar. Esa es la expectativa. A eso le apuestan. Esa es la influencia que ha hecho la misma sociedad como tal. Entonces, un elemento que debería ser cambiado, cambiar esa expectativa que se tiene de que la gente que nace aquí no le importa estudiar, sino que lo que interesa es que aprendan a trabajar la tierra. Esto necesita ser cambiado. Ya es un elemento que hay que cambiar. Ya podemos buscar nosotros otros más. ¿Qué elemento puede ser preservado? Resulta que en esta colonia es muy bonito ver cómo las familias son muy unidas. Las familias y los vecinos son muy solidarios, se conocen unos con otros y cuando están pasando dificultades, rápido reacciona ese efecto solidaridad, en donde unos con otros se apoyan y se organizan. Ese elemento, ese también puede ser una expectativa que digan, ¿verdad? Esa gente de ese barrio es muy unida, es muy organizada, esa gente se ayudan unos con otros. Ese elemento debe ser preservado, ciertamente, para que vean lo que debe ser preservado y lo que debería ser cambiado según ustedes y por qué. ¿Qué tanto conoce las causas de estos elementos? Podríamos ir a la historia y ver desde cuándo es que se considera de que, por ejemplo, esa colonia es muy peligrosa. O desde cuándo es que esa colonia, ¿verdad?, es famosa porque la gente tira mucho la basura a la calle, por ejemplo. O desde cuándo es que esa gente ha demostrado esa unidad y esa organización de unos con otros. Ir a las causas, ya entender qué tanto conoces las causas, preguntar a lo mejor a tus papás, ¿ya? Entonces, el jueves vamos nosotros a dialogar un poquito más esto, ya ustedes con la tarea resuelta y con ya analizando la realidad de sus comunidades o de donde ustedes vivan, ahí en el cuadernito, todo lo que hayan investigado al respecto. Bueno, vamos a terminar hasta aquí y cualquier duda o pregunta, no duden en consultarme, pueden entonces llamarme o mandar un mensaje al teléfono que ya tienen ahí. Bueno, nos vamos a ver el jueves, si Dios así lo quiere. Un saludo a todos.